Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Eni Isintech VK 0W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Eni es un fabricante de lubricantes de origen italiano sobradamente conocido, marca de la cual por aquí por el canal apenas hemos tenido oportunidad de ver algún modelo, el cual nos dejó un bastante buen sabor de boca, y en este caso toca analizar este 0W20. Vamos a ver qué tal es. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante: densidad relativa a 15 grados 840, viscosidad cinemática a 100 grados 8,1, índice de viscosidad 181, viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 0W, nos da un valor 3500 centipoises, punto de vertido, punto de congelación 57 grados bajo cero, y en cuanto al BN, la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, nos da un valor 8,2. En cuanto a las normas de homologación, nos indica que homologa la norma CA A1V1, norma la cual oficialmente está a día de hoy descatalogada, y también nos indica normas de homologación Porsche C30 y Grupo BAG 508 y 509. Pasamos a la hoja de seguridad, y este es el documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento del reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico. Aparece un CAS 6803701-4 con una concentración comprendida entre un 70 y un 80%, se trata de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4. Aparece otro compuesto del cual no indica el código CAS, pero en la descripción indica aceite base mineral con una concentración comprendida entre un 5 y un 10%. Aparece otro CAS 726238660 con una concentración comprendida entre un 3 y un 7%, se trata de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3. 647425447, nuevamente con una concentración comprendida entre un 3 y un 7%, se trata nuevamente de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3. 726238771 con una concentración comprendida entre un 3 y un 7%, nuevamente se trata de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3, y aparecen otros CAS como el 3687823, así como un código CE 93146882 con concentraciones muy pequeñas comprendidas entre un 0,1% y un 1,5%, se trata de aditivos antioxidantes. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 39,37, viscosidad cinemática a 100 grados 8,05 e índice de viscosidad 183, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al resto de propiedades físicas, por desgracia nos han medido. En cuanto a la concentración de azufre, ha dado tan solo 0,157. A falta de saber la concentración exacta de cenizas, en lo que se refiere a la concentración de azufre, este aceite podría pasar por un aceite low SAPS. Los aceites denominados low SAPS tienen una concentración máxima permitida de azufre de 0,2. Los aceites denominados mid SAPS tienen una concentración máxima permitida de azufre comprendida en 0,3, y los aceites denominados full SAPS tienen una concentración máxima de azufre comprendida entre 0,5 y 0,6. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. 707, 798 son valores promedios comparados con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro, así como también la concentración utilizada, hace distintas funciones. En este caso contiene 79 partes por millón. Podemos pensar que su principal función es la de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 10, esta sí es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que en este aditivo evidentemente es el principal aditivo detergente y neutralizante, lleva 1788, que es el valor promedio que suelen contener los aceites denominados mid SAPS. En cuanto a aditivos adicionales como wolframio o el titanio, no se han utilizado en este aceite, pero sí que me ha llamado la atención el uso de circonio. Al igual que ocurre con el wolframio y el titanio, el circonio también es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante y reduce el coeficiente de fricción. Este aditivo parece ser que en las formulaciones más modernas va a ser siendo cada vez más habitual verlo, sobre todo en los aceites que homologan de manera oficial la norma 508-509 del grupo BAG. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso da un pequeño pico, señal que como tal el fabricante no es que haya utilizado éster para mejorar la base, sino que alguno de los aditivos que ha utilizado viene previamente diluido en éster para mejorar la miscibilidad con el resto del aceite. Y por último, y no menos importante, la última cresta, que se forma en torno a 722, está notablemente por debajo de 10, en torno a la línea de 7, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base PAO. Podemos calcular muy aproximadamente, tomando como referencia esta espectroscopia y comparándola con las espectroscopias de otros aceites que han pasado por aquí por el canal, que el fabricante para la formulación de la base de este aceite ha utilizado, como así indica en la hoja de seguridad, en torno a un 70% de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, en torno a un 70% de aceite base PAO, es una muy buena base. Con tal concentración de aceite base PAO, sin problema alguno, podemos pensar que tanto el punto de congelación de 57 grados bajo cero que declara el fabricante en la ficha técnica, como la viscosidad a 35 grados bajo cero sea de 3500 centipoises. Es un aceite que a baja temperatura se comporta excelentemente bien. También podemos esperar que, pese a tratarse de un 0W, los cuales son más propensos a la evaporación, al utilizar una tan buena base su porcentaje de evaporación no sea alto. En cuanto al paquete de aditivos, salvando el circonio, la verdad que aquí el fabricante no ha tirado mucho de imaginación, es un paquete de aditivos bastante básico, como yo suelo decir, sota, caballo y rey, y en este aspecto sí que habría que darle un pequeño tirón de orejas. Hemos de pensar que ahora que han sacado las nuevas normas API-SP, la SIL-SAR GF6, así como también las nuevas normas ACEA, reformulen el paquete de aditivos y lo endulcen un poco con molibdeno, boro y magnesio. En cuanto al precio, este aceite en garrafa de 5 litros aquí en España se puede conseguir, según alguna tienda online, en torno a los 65 euros. En ese precio me parece algo caro, porque en ese mismo rango de precio han pasado por aquí por el canal otros 0W20 que no solo, además de llevar una alta concentración de PAO, también contienen éster, así como también un más moderno paquete de aditivos, así que este aceite va a estar todo en el precio en el que se pueda conseguir. Si lo podéis conseguir en torno a los 50 euros, sería un precio que veo apropiado, pero ya por encima de los 50, 60, 65 euros ya no sería uno de los primeros candidatos que yo elegiría, ya que por ese mismo rango de precio, como he comentado, por aquí por el canal han pasado algunos otros 0W20 que considero son mejores alternativas. Ojo, no estoy queriendo decir que este aceite sea un mal aceite, ni mucho menos, pero ya llegando a un rango de precio ya podemos ver algo más exótico. Y hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.